Los enfoques epistemológicos son corrientes de pensamiento que desafían las concepciones tradicionales y dominantes del conocimiento científico, particularmente el positivismo. Su objetivo principal es cuestionar la neutralidad o la universalidad y la objetividad, eh, haciéndonos saber la unión que hay entre los intereses ideológicos, las relaciones de poder y los contextos. Los enfoques analizan la ciencia como una práctica social, no como una realidad, que puede reproducir sistemas de dominación como servir a fines de emancipación humana. Estos enfoques constituyen un campo de debate donde divergen diversas posturas. Sus características centrales incluyen en la crítica al positivismo, vemos que rechazan la idea de que el método de las ciencias naturales es el único válido para todo conocimiento y critican la reducción de la razón a una razón instrumental enfocada a una eficiencia técnica. La segunda crítica vemos el desenmascaramiento de la ideología que sostiene que la ciencia y la técnica no son neutras, sino que portan una carga ideológica que en las sociedades capitalistas tardías sirve para mantener el statu quo y el control social. En un tercer enfoque vemos la reflexión y la praxis que exigen una constante reflexión sobre los fundamentos y el efecto del conocimiento. La epistemología no solo es una teoría, sino una práctica crítica que busca conectar el saber con una praxis liberadora, o sea, práctica, y la construcción de una sociedad más justa y emancipada. Un cuarto cuestionamiento sería el cuestionamiento del método único, que pone en duda la existencia de un método científico universal, eh, abogándose así un pluralismo metodológico y reconociendo el carácter menudo, caótico e impredecible del progreso científico. En las confrontaciones epistemológicas encontramos los caminos inter y transdisciplinarios. La confrontación más emblemática de la teoría crítica fue la Escuela de Frankfurt y el positivismo. Este choque trasciende en la filosofía para convertirse en la crítica de la sociología y política. Por el camino interdisciplinario encontramos la teoría crítica fusiona la filosofía con la sociología para analizar cómo la razón instrumental como concepto filosófico se manifiesta en la estructura social. Los pensadores como Marcus y Habermas argumentan que la ciencia, al presentarse como neutra, se convierte en una ideología legítima eh, y de dominación social, un problema que a la vez es epistemológico y político. En la transdisciplinariedad encontramos que Habermas con su teoría de los intereses del conocimiento técnico, práctico y emancipatorio propone un marco que supera las fronteras disciplinarias. Demuestra que las ciencias naturales guiadas por el interés técnico, las humanidades guiadas por un interés práctico y las ciencias sociales críticas que están guiadas por un interés emancipatorio no están aisladas. Además, la epistemología busca reintegrar estos saberes, subordinando la razón técnica a una razón práctica y emancipadora, orientada por fines humanos, por lo que la tarea fundamental es ética y política. Como segunda crítica, la pugna entre la explicación y la comprensión, que es el diálogo como entre las ciencias sociales y las humanidades. La tensión entre el paradigma positivismo, que es como lo explicativo, y el humanista, que es comprensivo e interpretativo, forja un camino de diálogo indispensable entre las ciencias sociales y las humanidades. En el enfoque interpretativo encontramos la hermenéutica, que proviene de la filosofía y de los estudios literarios, se convierte en una herramienta metodológica crucial para las ciencias sociales críticas, pues ya que cuestiona la pretensión positivismo de explicar los hechos sociales con leyes generales,
proponiendo en su lugar la comprensión de la acción social y sus significados subjetivos, como lo dice Max Weber. La superación dialéctica, que es la propuesta opuesta entre la explicación y la comprensión, según Ricoeur, es diferente a la transdisciplinaria. Sugiere que el entendimiento completo de los fenómenos humanos requiere tanto de la capacidad de analizar estructuras objetivas como de interpretar significados subjetivos, integrando así metodologías de diferentes campos del saber. Como tercer enfoque encontramos la historia de la ciencia y el anarquismo metodológico, o sea, las rupturas de las fronteras. Los trabajos de Thomas Kuhn, Lakatos y sobre todo el de Paul Feyerabend critican la epistemología tradicional desde una perspectiva histórica y metodológica, abriendo la ciencia a otros saberes. Por el lado del interdisciplinario, Kuhn y Lakatos introducen la historia de la ciencia como un campo de prueba indispensable para cualquier teoría epistemológica. Demuestran que el desarrollo científico real no sigue las reglas lógicas del positivismo, sino que está marcado por revoluciones como Q y la competencia entre programas de investigación como Lakatos. Esto vincula la filosofía de la ciencia con la sociología de la comunidad. Y por el lado transdisciplinario y el pluralismo radical, Feyerabend lleva esta crítica al extremo. Como su anarquismo epistemológico, su principio del todo vale no solo defiende el pluralismo de métodos dentro de la ciencia, sino que busca romper las fronteras entre la ciencia y otras formas de conocimiento, como por ejemplo el arte, mitos, saberes tradicionales. Argumenta que la ciencia no tiene un estatus privilegiado y que su hegemonía en la sociedad debe ser cuestionada democráticamente. Sitúa el debate epistemológico en un plano abiertamente político y cultural, exigiendo un diálogo horizontal entre múltiples tradiciones de saber. En conclusión, los enfoques críticos de la epistemología, al desafiar la visión monolítica y aislada de la ciencia positivismo, han sido un motor clave para la creación de vínculos inter y transdisciplinarios. Han demostrado que las preguntas sobre qué es el conocimiento y cómo se produce son inseparables, o sea, que siempre van juntas de las cuestiones sobre el poder, la sociedad, la historia, los fines éticos de la humanidad. Muchas gracias.